con H, que cambia totalmente el otro concepto de Agar sin H. Y me la jugó bien la viejita. Me puso un apuros un buen rato. Muy sabia, la gente del campo es muy sabia. Nosotros tendemos a subestimarlos. Pero hay sabiduría en la gente antigua. Mucha sabiduría. Mucha sabiduría. Y uno tiene que respetar a esas personas, no subestimarlas nunca. Dice el Señor que a ellos, a los humildes, Dios les revela cosas profundas, que no se las revela ni a los sabios ni a los entendidos. Mateo 11, 25 al 28. Pero nosotros nos preparamos muy bien cuando vamos a hablar a un grupo de gente como ustedes, crema y nata del pensamiento. Pero cuando es un grupito allá en el campo, allá por Upala, decimos con 4 cosas que les diga los enredo. Eso es injusto. Ellos merecen recibir también la esencia del mensaje. Bueno, ¿qué fecha más agradable? 50 años que se fundó la Sociedad Bíblica. Unas poquitas palabras. Llegué a San José, había sido pastor en Tilarán varios años, en Guanacaste. La Sociedad Bíblica me invitó, no les voy a explicar los entretelones, cómo fue, pero la Sociedad Bíblica me invitó a abrir la oficina de la Sociedad Bíblica en Costa Rica. Y yo me vine muy eufórico. Yo me imaginaba una oficina como esta, con muebles y oficinas y con todas las comodidades. No, lo que encontré fue en Editorial Caribe, que muchos se acordarán, allá por la clínica, hubo una cuevita chiquitica, con 2 cajas de Biblias. Esta es la Sociedad Bíblica, dije yo. ¿Cómo va a hacer eso? Pero empezamos en un cubículo pequeño, en un reducto pequeño, y miren todo lo que Dios nos ha dado. Después de tantos años. El terreno lo regaló un hermano que ya pasó a la presencia del Señor. La Sociedad Bíblica Americana puso una parte y el resto, las iglesias de Costa Rica, vinieron con sus ofrendas de amor y de cariño y se ha construido esto. Ese local a la par lo regaló don Juan Kessler a la Sociedad Bíblica. Es un hermano que ama mucho la causa bíblica. Pura gracia. Por eso la Sociedad Bíblica es: da de gracia lo que de gracia recibiste. Esa es el ministerio de la Sociedad Bíblica. Y doy gracias a Dios por ese tiempo que pasé con la Sociedad Bíblica, rompiendo camino, abriendo campo. Mis enemigos más radicales para hacer mi trabajo en la Sociedad Bíblica fueron los de las iglesias evangélicas, los pastores de las iglesias evangélicas. ¿Cómo va a hacer eso? Siendo yo un pastor de la Asociación de Iglesias Bíblicas, que me rechazaran. Es que salió el Nuevo Testamento, Dios llega al hombre. ¿Se acuerdan? Valía un colón. Un colón. Ya no hay colones. Un colón. Y todo el mundo compraba ese Nuevo Testamento por la lectura tan fácil y que porque podían entenderlo. Pero claro, vertida a un lenguaje popular, omitieron algunas palabras que son sagradas en el vocabulario de la iglesia evangélica. Les doy un ejemplo, 1 Juan 1:7. Si andamos en luz como Dios está en luz, comunión tenemos entre nosotros, dice la Reina Valera, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La versión popular decía, y la muerte de Cristo Jesús nos salva. Dios guarde, decían, nos han dejado sin la sangre. Y sin sangre no hay salvación. Esa Biblia está totalmente torcida. No la podemos comprar. Y se cerraron filas.
Se cerraron filas y no nos compraban la Biblia. Y yo con el montón de cajas en la bodega. Me acuerdo que mi propia denominación me cerró las puertas. Por ejemplo, me dejaron de invitarme a las convenciones. Me decían, ahí viene el padre Morales. ¿Y ustedes saben por qué me decían el padre Morales? Ustedes no saben. Yo fui muy amigo de Monseñor Arrieta cuando era pastor en Tilarán. Él era el obispo. Pero hicimos una buena amistad. A él lo nombraron arzobispo y se vino para San José. Atrás llegué yo y fui a visitarlo y le digo, Monse, que tengo un gran problema. No puedo distribuir la Biblia, la versión Dios llega al hombre. ¿Por qué? Si es la versión más linda, me dice, que la Sociedad Bíblica ha logrado publicar. ¿Y en qué puedo ayudarte? Necesito una carta suya para ir a la iglesia católica, a los obispos, a las diócesis, para que me reciban y vender la Biblia a la salida de las misas. Claro, me dijo, encantado. Y me dio una carta, una circular para todas las iglesias. Y así fue como los obispos y los sacerdotes, cuando yo llegaba, como iba precedido de la carta de Monseñor, del arzobispo, claro, y hacíamos la agenda. Y fueron años fructíferos y bellísimos. Íbamos a las misas. A las 5 de la mañana teníamos una mesita llena de Nuevos Testamentos. Y el cura me decía, pastor, denos el mensaje. Cuando leamos el Evangelio, usted nos va a dar la reflexión y lo presentamos. Imagínense. Y yo no podía creerlo. Yo, un protestante, hablándoles ahí a los católicos. Y a la salida de la misa nos arrebataban los Nuevos Testamentos. No alcanzaban. Doy gracias a Dios por don Auden Cobo, que ustedes lo van a ver en la sala, pueden pasar a verla. Él fue mi gran amigo, mi gran ayudador, un siervo de Dios. Era el director del Instituto de Lengua Española. Y él organizó grupos en el instituto y los alumnos de ese instituto iban conmigo a vender las Biblias los domingos y hacíamos giras por todo el país. A la Sociedad Bíblica no le costó un 5, no gastó un 5 para hacer eso. Ellos lo pagaban todo. Y me decían, hermano, aprendemos más español hablando con la gente que con las clases que nos dan ahí. Porque son muy complicadas por la gramática. Y bueno, era una forma de gozar que teníamos. Entonces han pasado 50 años. Y el tema es la Biblia en la época de la Reforma. Yo, ya para entrar en el detalle, quisiera decirles, queridos hermanos, que en realidad necesitamos más reformas. Hoy más que nunca. Pero resulta que ustedes y yo no estamos listos para eso ahora, porque eso requeriría de más tiempo, mucho tiempo para hablar de ese tema. Ahora me limitaré solamente al tema, el uso de la Biblia en la Reforma. La Biblia y la Reforma son dos términos concomitantes, es decir, se necesitan mutuamente. No hay reforma sin Biblia. Y donde la Biblia llega, produce cambios, reforma a la gente. Empieza a cambiarla. Es muy importante. La Biblia es, como dicen los latinos, sine qua non, indispensable para hacer la obra de la predicación evangélica. Doy gracias a Dios por los trataditos, son muy buenos, pero ninguno de ellos es superior a un texto bíblico. Y si uno puede dejar un Nuevo Testamento,
o como decíamos antes, una porción del Evangelio de Juan, Marcos y Lucas, las revistas ilustradas. Mi palabra no volverá a mí vacía. Mi palabra, no un tratadito. Los trataditos los tiran en los Estados Unidos por millones. Usted puede ir a los grandes centros de conferencias evangelísticas y le regalan 2, 3 cajas y cuánto hay. Pero realmente no son iguales, nunca, nunca, a tener porciones bíblicas. La gente las recibe con menos desconfianza. Cuando uno llega con un tratadito, ya se les prende el bombillo y dice, estos andan viendo cómo me lavan el cerebro, o son atalayas, una de las dos cosas. A mí nunca los testigos de Jehová me han regalado una Biblia, ni una porción de la Biblia, revistas sin cantidad. Y yo les he dicho, ¿por qué ustedes gastan tanta plata en eso? ¿Por qué no usan porciones bíblicas ilustradas? Tienen más pegue. Es que a ellos les conviene que la gente no se convierta tanto a Cristo como al movimiento Testigos de Jehová. Ese es el problema. Bueno, a la par de eso, no se puede hablar de la Reforma sin hablar del pionero, Martín Lutero. No se puede hablar de la Reforma sin Martín Lutero. Tal vez en otra oportunidad se puede hablar de Calvino y de Zwingli y de muchos otros, Juan Hus, de Cipriano, Reina Valera, la versión de Reina Valera, Casiodoro de Reina, reformador en España, pero el que más conocemos es Martín Lutero. Por cierto, que cuando yo tenía como 16 años, hace muchos años de eso, ya tengo 82, ¿verdad? Y tenía 16 en aquel momento. Y cuando conocí el Evangelio, por la gracia de Dios, en Cartago, y uno iba a la iglesia con la Biblia debajo del brazo, decían, ahí van los luteranos. ¿Verdad? Usted es luterano. Luterano era una expresión que tenía carga, era peyorativo el saludo, equivalía a hereje, huele feo, huele mal, pero uno se sentía muy orgulloso de pasar por el parque con su Biblia y que iba para el culto. Ahora no, ahora la gente no lleva Biblia, ahora la tiene aquí en el celular. Así no se identifica como evangélico, con nadie. Y las iglesias han adquirido la maña de comprar cajas de Biblias y ponen en las bancas para que nadie cargue la Biblia. Las cosas que pasan, ¿verdad? Qué increíble. Qué increíble. Así era. Entonces, guarden las preguntas para el final, por favor. Voy a tratar de exponer lo que tengo aquí escrito y ustedes apunten las preguntas que crean convenientes. Lutero, Martín Lutero, 1483 a 1546. Qué joven que murió, ¿verdad? Reina murió mucho tiempo después. Los ancestros de Lutero fueron campesinos, humildes, vigorosos e independientes. Lutero fue criado en un hogar así, de campo, humilde, sencillo, no era rico, él nunca fue rico y él murió como pobre. Un gran ejemplo. Los tiempos han cambiado mucho. Ahora el ministerio pastoral está condicionado a cuánto me pagan y si puedo retirarme con un buen capital. Y lo razonamos de muchas maneras, lo razonamos. Yo no creo que esté malo que un pastor tenga plata y tenga su casa, pero no desmedidamente, que no haga un contraste entre él y la comunidad de fe, porque en las comunidades de fe hay gente muy pobre
que necesita mucho amor, mucho cariño. Y ellos lo ven y lo observan todo. Lutero en ese sentido fue un gran ejemplo. Se educó profusamente. Empezó estudiando Derecho, dicen los biógrafos. Pero un día que venía de las clases, hubo una tormenta espantosa. Y empezaron a caer rayos, como los que cayeron ayer. Yo estaba ayer allá en Cedros, en una reunión que tenía previamente una invitación para eso. Y cayeron rayos, pero fortísimos. Y Lutero, en medio campo, se aterrorizó. Y cuentan sus biógrafos que se arrodilló y dijo: Santa Ana, si me libras de morir por un rayo, me voy a ser monje. Y no se murió, y se hizo monje. Es un chiste raro, ¿verdad? Es como folclórico. Es como folclórico, pero en la Biblia hay mucho folclor. Mucho folclor. Una serpiente que habla con una mujer. Eso es puro folclor. La mula de Balán. Imagínense, qué susto, ¿verdad? Ese no se asustó ni la oyó, iba tan empecinado a lo que iba, lo contrario de la voluntad de Dios, que no oyó a la burra. No le hizo caso. Eso es folclor. El folclor no es malo, es bonito. ¿Cuántos han leído las obras de mi tía Panchita? ¿Quién no ha gozado leyendo Julieta? El tonto. Y todas esas historias lindas. En realidad, un tico que no haya leído mi tía Panchita está fregado. Ha perdido la mitad de su vida. Es como el que solo lee la Biblia, nada más. El que solo lee la Biblia no sabe nada de la Biblia. Nada. Porque la Biblia se da en un medio histórico, en un contexto. Fue enviado a gente de carne y hueso que tenían problemas. Hay que saber quiénes eran los corintios. Hay que saber quién era Filemón, quién era Onésimo. Si usted no sabe eso, esa carta no le dice nada. Tiene que leer otros libros, otras fuentes. Bueno, es interesante cómo Lutero fue ordenado sacerdote en 1507 y el brillante joven fue escogido por sus superiores para dar cátedra en la nueva Universidad de Wittenberg en 1508. En 1510 pasó algo muy interesante en la vida de Lutero. Fue enviado a Roma por negocios monásticos y fue a una experiencia que abrió sus ojos a la corrupción de la curia, así como a la falta general de parte de la Iglesia para cumplir la misión de Dios. En 1511 le dieron el grado académico de doctor en teología. Lutero había ingresado al monasterio para encontrar paz con Dios. Qué lejos estaba de encontrar la paz en un monasterio. La paz no se encuentra en ningún lugar. Solo los judíos creían que entrando al templo ya estaban santificados y protegidos. Dice Jeremías: hay de los que dicen templo, templo, templo de Dios. Esto les será destruido y les será quitado. Y un judío sin el templo era como un cowboy sin revólver. No podía hacer nada. Porque ellos creían que Dios estaba en el templo. Y solo ahí estaba. Como los católicos, que cuando pasan al frente de un templo que está abierto, se presignan. Porque creen que en el sagrario adentro está escondido Cristo, en cuerpo, alma y divinidad, como dice el dogma de la transustanciación. Entonces ellos se arrodillan cuantas veces pasen al frente del sagrario. Es muy importante el rito y los lugares para sentir paz. Los evangélicos andan por el mismo camino. Si no van al templo, creen que no son cristianos. Y que si faltan un domingo en la escuela dominical, me va a pasar algo.
y que hay que hacer cultos todos los días para estar más cerca de Dios. Esa es una vida religiosa bonita, y más bonita para el pastor porque hay más ofrendas. Si va todos los días pasan la canasta. Pero la gente no se da cuenta de eso. No se da cuenta de eso porque nosotros, los que venimos de esta cultura occidental, donde hemos sido enseñados por siglos, que las obras son importantes, no nos desprendemos de ellos. No hemos desaprendido que es por la sola gracia de Dios, que es un regalo, no es por lo que yo doy o por lo que yo hago, sino por lo que Él me dio. Eso a la vez nos impulsa también a ser generosos, a dar dinero a la comunidad de fe, a apoyar. Pero el motivo principal del culto no debe ser extraer plata de la gente, sino fortalecerla. Le decía a mi buen amigo aquí, que está preocupadísimo, dice, porque la iglesia no crece así, horizontal. Y yo le digo, preocúpese porque la iglesia crezca vertical, profundamente. Porque si crece profundamente, verticalmente, va a crecer también horizontalmente. Pero si solo se dedica a engordar la iglesia, una iglesia engordada es muy bonita. Asegura el salario del pastor, hay ofrenda todos los días. En una mega, si faltan 50 o 100, ni se echan de ver. Y no importa que no venga. Ya vendrá en otra oportunidad y deja la ofrenda y la plata. Bueno, perdonen, esas son mis apreciaciones. Estoy predicando, ¿verdad? Y eso no está muy bueno. Lo digo con todo respeto. Lutero había ingresado al monasterio para encontrar paz con Dios, pero la experiencia más íntima de Dios que buscaba resultó ser un tormento y una lucha desesperada, hasta una enajenación peor. Imagínense, entender esa lucha y cómo Lutero fue liberado a la gloriosa libertad de los hijos de Dios es entender su intensa teología evangélica, así como su importancia para la Reforma y para la posteridad. Podríamos hablar mucho aquí de cómo se ha diluido eso, de la sola fide, sola gracia y sola escritura. Eso está en el papel, en conceptos, pero no se da mucho en la vida eclesial, ni en una pastoral bien hecha, no está contemplada. Y uno se encuentra con una iglesia moderna analfabeta en Biblia, muy analfabeta, y es una lástima, da mucha pena. Pero así es. ¿Sabe que me preguntó un hermano en el campo hace poco? Que si Jesús orinaba. Pero no era un chiste. Él creía que Jesús no orinaba. Ni sudaba tampoco. Ni dormía. Era etéreo. Como era el verbo, no tiene necesidad de eso. ¡Qué mal formado! ¡Qué mal formado! Entonces, Pablo dice, si a Cristo lo conocimos como humano, 2 Corintios 5, ya no lo conocemos así. Ahora lo conocemos resucitado, glorioso. Pero mientras estuvo aquí, vivió aquí, hizo todas las funciones de cualquier ser humano. Se cansó, lloró, se rió, gozó con los niños, los alzó, los bendijo, tenía mucho humor, era alegre, iba a las fiestas. Hay hermanos que no van a la fiesta de un pariente porque se casa por la Iglesia Católica Romana. Yo no puedo ir a eso, yo digo, bueno, Dios me libre. ¿Por qué no? Jesús fue a una fiesta y regaló el vino de la fiesta. Más de 600 litros. Y no era jugo de uva, ni colita, era vino. Era vino fermentado. Vino Juan el Bautista, que ni come ni bebe, y dice que está endemoniado. Vengo yo, que como y bebo, y también dicen lo mismo.
No queremos iglesias legalistas. Lutero habló mucho contra la ley como un sistema que ata a los hombres y les impide ser personas normales y disfrutar de la vida cristiana. Durante esos primeros años de intensa lucha espiritual, él estaba haciendo un estudio profundo de la Biblia. Como monje, profesor, dio conferencias sobre Génesis, sobre los Salmos y muy especialmente sobre Romanos. Romanos va a ser la piedra de toque, la clave para que él descansara y aceptara la gran bendición de la justificación por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. He preguntado en muchas iglesias cuando voy y me invitan, bueno, ya casi no me invitan a ninguna iglesia, porque dicen que soy muy subversivo. Amén, digo yo, que dicha que es por eso, ¿verdad? Y no por otra cosa. Bueno, pregunta a un hermano, ¿qué dice Romanos 5:1? ¿No lo sabe? Juan 3:16, ese sí se lo sabe ligerito. Y está bien que lo sepa, ¿verdad? Por supuesto. Pero Romanos 3, Romanos 5, Romanos 6, 1 Corintios 6, hablan de la justificación por la fe y de lo que hace en la vida de una persona. Estamos de acuerdo que es un término forense, pero aplicado a la relación de Dios con el hombre. En 1518, abril, Lutero asistió a la reunión trienal de sus colegas agustinos en Heidelberg. Puso a un lado los asuntos periféricos y controversiales de las indulgencias, la penitencia, y trató los grandes temas teológicos centrales que son la justicia de Dios y la justicia del hombre, la ley y el evangelio, el pecado, la gracia, el libre albedrío, la fe y la justificación por obras y la justificación en Cristo y sobre todo la teología de la cruz. Lutero era el teólogo de la cruz. Me acuerdo que una vez el doctor Juan Stam, que no pudo venir porque su salud no se lo permite, nos dio una clase muy linda en la capilla del seminario cuando estaba allá por la clínica y nos dijo, en un culto, antes el seminario tenía culto 2 veces por semana. Se cantaba, se oraba, había intercesión unos por otros, era muy bonito. Ahora ya no hacen nada de eso. Ahora van a la letra y punto. Y nada más. Y se ha descuidado mucho la parte de adoración. Aunque yo no creo que la adoración se da en un momento, sino que la adoración es parte de la vida total. Cuando como, cuando bebo, cuando manejo, cuando salgo, tengo que adorar al Señor en todo lo que hago. Cuando le ayudo a mi esposa a lavar los trastos, cuando le cambio la mantilla a los niños, les lavo la boquita, los acuesto, les cuento un cuento. Cuando converso con un hermano que me necesita, con un amigo, tal vez cansado y aburrido, que no puede expresarse bien, pero si lo escucho con respeto, eso es adoración también. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese fue el lema de Juan Calvino. Ad maiorem gloria Dei. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Aunque estés cansado, como dice el himno, tú necesitas mis manos. Mi cansancio, que a otro descanse. Si estoy muy cansado,
Hoy no he podido ver televisión, ni eso me dejan ahora. Y le da cólera porque no prende la televisión en el día y no puede ver algo. Pero su tiempo invertido en hermanos y amigos que lo necesitan es la mejor labor que usted puede hacer. Esas son las verdaderas obras, productos de la gracia. De la gracia. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otro descanse. Mi cansancio, que a otro descanse. Qué bonito, ¿verdad? En la teoría. En la práctica somos de oficina, con las maquinitas, deje sus recados, no lo puedo atender ahora. Y la persona que recibe el mensaje ve, no, ese yo lo conozco, pum, lo borra. ¿Para qué le va a contestar? No debe ser así. No debe ser así. Jamás. Bueno, entonces, esos fueron los temas más importantes de nuestro buen amigo en 1518. Pero, más adelante, se invitó a Lutero para tener una reunión abortiva. Se enfrentó con el temible John Eck, 1486 a 1543, en Leipzig, en 1519, para una discusión de una semana sobre la teología de Lutero, donde negó la primacía del papado. Fuerte, ¿verdad? Decimos nosotros. ¿Se acuerdan ustedes cuando Amós va a predicar? Por 3 pecados de Damasco y por el 4 no lo perdonaré. Y todos le aplaudían. ¡Qué buen profeta! Mire, está anunciando contra Damasco. Por 3 pecados del otro y por el 4. Y lo volvían a aplaudir, felices. Por fin se levantó un profeta que denuncia a toda esa gente. Muy contentos. Pero el libro de Amós no termina ahí. Dice, por 3 pecados de Israel. Y por el 4 no lo voy a perdonar. Nos está tocando a nosotros. ¿Cómo se atreve ese humilde jornalero? Porque él lo dice, no soy profeta ni hijo de profeta. Dios me tomó a mí detrás del arado y me encargó este ministerio. Pero no era un jornalero estúpido. Sabía de historia, sabía de la geografía, de los que lo rodeaban, y sabía sus vicios y sus costumbres. No haber ido a una escuela no quiere decir que debemos seguir siendo ignorantes. Hay muchos libros ahora para leer. Lean Escuela para Todos, por ejemplo. Ese es un librito que yo todos los años lo compro y lo leo y aprendo montones de cosas. Y yo digo, ¿cómo es que yo no sabía esto? Yo, José Antonio Morales, a los 82 años, que yo no sepa eso, si no lo sé. Pero para eso son los libros, para aprender. Para el que quiere aprender. Hay gente que no quiere aprender. El que solo lee la Biblia no sabe nada de la Biblia. Amós sabía mucho de las costumbres de los vecinos. Bueno, ahora que leímos esto aquí, que dice que Lutero negó la primacía del papado y la infalibilidad de los concilios generales, se asustaron. Hoy hace falta esto. En nuestras iglesias hay muchos papitas, dictadores y juntas directivas que no les importa la vida de la iglesia, solo les importa asegurar su modus vivendi y solo les interesa enriquecerse y que tengamos 20 diputados. ¿Para qué? Para gastar más plata del erario. Pasan por ahí y no dejan ninguna huella buena, algo sustancial, alguna reforma que valga la pena. Desgraciadamente, las iglesias se han casado con el poder político y buscan el ala del poder político.
¿Cómo se le ocurre a la Alianza Evangélica, por ejemplo, proponer personas? No estamos llamados a proponer personas. Cada cristiano puede ser político, escoger el partido que le guste, y es su libertad votar por ese candidato, pero no hacer un partido político cristiano, porque los que han habido representándonos en las alcaldías y en muchos lugares han sido vergüenza para la iglesia evangélica. Soy subversivo, sí lo soy. Y eso lo digo aquí y lo digo en cualquier parte. Y puede ser que sea hasta la última vez que vengo aquí, pero no importa. En el año 1520 señaló la ruptura decisiva con el catolicismo medieval, con la publicación de los 3 definitivos trabajos de reforma. El primero fue una apelación a los laicos y les hace un llamado muy fuerte. El segundo fue una apelación al clero y les habló sobre el cautiverio babilónico de la iglesia. Cómo la iglesia está cautiva. La iglesia está cautiva. Los poderes de afuera se han apoderado de la iglesia. Los políticos saben eso. Hace poco me dijo un señor a quien yo amo mucho, lo quiero y lo respeto, que a su hijo, que tiene poder de convocatoria, uno de los candidatos, cuyo nombre no voy a mencionar, por respeto, porque él no está presente y no se debe hablar mal de los que están ausentes. Es como dice allá en la ley, maldito el que maldice a un sordo, porque Dios no es sordo, Él sí lo oye. Entonces, le pidieron a este amigo cristiano que tiene mucho pool que le convocara unos 600 jóvenes, y los convocó, y fue el candidato. Un candidato que no tiene que ver nada con Dios, ni con la Biblia, ni con Cristo, pero está feliz porque ha descubierto que hay un buen mercado en las iglesias evangélicas. Como han crecido tanto, dicen que es el 40% ahora de la población es evangélica. Yo no sé si es cierto o no. Claro que ese es un número evangelístico, pero a la gente le gusta así lo grande. Como en Guatemala, que dicen que el Senado está en manos del 60% de los evangélicos. Qué vergüenza el Senado. Empezando por Ríos Montt, asesino, criminal, pastor de una iglesia evangélica. Mató a tanta gente, los mandó a despeñar y hizo muchas cosas así terribles. ¡Qué vergüenza! No nos ha llamado el Señor. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Nos manda a proclamar el reino de Dios. Yo le decía al hermano que estaba ahí, que ya se fue hace un rato, ya está. Le digo yo, estaba asustado por el término iglesia en la Biblia. En los evangelios no se habla de la iglesia solo 2 veces, en Mateo 16 y 18. Y nunca más se vuelve a hablar en los 4 evangelios de la iglesia. Se habla del reino de los cielos, del reino de Dios. Pero cuando yo converso con muchos pastores, los visito y converso con ellos, les digo, ¿qué es el reino de Dios? Para ti, ¿no saben? Me dan muchas explicaciones y ninguna pega. No conocen qué es el reino de Dios. No hay tiempo en la iglesia para hablar del reino. El reino de Dios no es comida ni bebida, dice Pablo. Gozo y paz por el Espíritu de nuestro Dios. Es necesario. Cuando el libro de los Hechos termina, deja a Pablo en una casa de prisión enseñando por 2 años y dice, y los que venían a él les anunciaba el reino de Dios. El reino de Dios. No, ahora mi iglesia es la más importante. Entonces toda la vida es con la iglesia en el centro, eclesiocéntrica. Mackay, en su lindo libro sobre la idolatría y falsedad de la fe cristiana, dice que nosotros somos bibliólatras. Hay gente que las forra, las muy bonitas,
se lava las manos para no ensuciarla. Alguien dijo, muéstrame una Biblia limpia y te mostraré una vida sucia. Muéstrame una Biblia usada, que esté ya maltrecha, y te mostraré una vida limpia. Porque la palabra tiene ese poder, unida al Espíritu Santo, de hablarnos, de interpelarnos, de retarnos para cambiar en el camino. Es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita. Para meditar hay que leer, para rumiar hay que comer. Uno come y luego rumia, como las vacas. Si uno no puede rumiar lo que no ha leído. Y ese salmo es bellísimo. El Salmo 1, con ese salmo se abre el Salterio, como se llama por los judíos, y termina con el 150, que es una invocación a alabar a Dios, reconocer su gloria y su grandeza, porque Dios es el único digno de gloria, honra y alabanza, y no el hombre ni lo que hace el hombre. Luego, el tercer escrito que él tuvo fue La libertad de un hombre cristiano, una obra no controversial, excelente y espiritual. Explicó la justificación por medio de la gracia en oposición a la justificación por las obras. Yo no sé cuántos de ustedes saben el concepto católico de la justificación por la fe. ¿Qué les dicen? ¿Algunos saben? Bueno, yo tengo un primo, hermano, que es cura, ha venido aquí, nos ha visitado, nos ha presentado a la jerarquía, a la sociedad bíblica, a Mayelita y a otros aquí. Y a menudo voy a almorzar con él, entonces somos más que primos, nos queremos mucho, mucho, mucho. Pero yo aprovecho para hablarle de la Biblia. ¿Cómo voy a almorzar y no le voy a hablar del Señor? No puedo hacerlo. Y le digo, primo, ¿por qué ustedes confunden la justificación con la santificación? Es interesante, ellos afirman la primera parte, sí, somos justificados por la fe, pero probamos que somos justificados si seguimos haciendo buenas obras. Y ustedes saben lo que significan las buenas obras en la Iglesia Católica. El concepto cristiano evangélico es: somos salvos por la fe, justificados por la fe, por la gracia. Pero no solo por la fe a secas, sino por la fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Recuerden que los tres componentes de la fe son tres, muy importantes e no olvidarlos. Primero, se compone de la noticia que recibe del Evangelio, las buenas nuevas. Segunda, lo que llamaban los teólogos, uno responde a esa noticia. Y en tercer lugar, como producto de eso, uno entrega toda su vida al Señor. Si falta uno de esos tres componentes, la fe es como una mesa con dos patas, se cae, o una silla. Los tres son muy importantes. Bueno, en junio de 1520, las tesis de Lutero fueron censuradas como heréticas. Se ordenó que sus libros fueran quemados y a él mismo se le dieron 60 días para retractarse. Lutero quemó la bula públicamente con sus alumnos de la universidad, pero no sus libros. En esa fecha, junto con algunos tomos obsoletos de la ley canónica, y fue debidamente excomulgado en una bula el 3 de enero de 1521. Citado delante del emperador en la dieta de Worms,
1521, nuevamente se negó a retractarse, sosteniendo que sus libros eran sanos y que a menos que se le pudiera convencer por medio de la escritura y la sana razón, no se retractaría. Se le puso bajo el interdicto del imperio y camino a su casa, bajo el salvoconducto imperial, fue llevado a Wartburgo, donde fue mantenido en secreto bajo estricta custodia. Un hombre que sufrió mucho la persecución, pero siempre fue fiel a la palabra del Señor. Hay muchas cosas de Lutero que no lo favorecen. Por ejemplo, el apoyo para la guerra de los campesinos. Estuvo contra los campesinos. Y esa es una mancha muy fea que tiene la Reforma Protestante. Muy fea. La segunda es que era misógino. No quería a los judíos. Les hacía la guerra todo lo posible. Increíble, ¿verdad? Uno no puede imaginarse que Lutero fuera así. No era perfecto, era un ser humano como todos. Pero si uno pone en una balanza las cosas buenas que hizo, con esas dos, bueno, esas dos son muy malas, odiar al prójimo y a un judío, y también no apoyar una causa justa de explotación contra los campesinos, sí es una gran falta. Entonces, aparte de eso, Lutero pues murió creyendo mucho en las cosas que había aprendido en el seminario. Salió de la Iglesia Católica porque lo echaron. Si no, no se va. No se va. Ahí estaría todavía. En el caso de que fuera longevo por 500 años más de vida. Pero no se habría salido de la Iglesia Católica. Conservó muchas de las costumbres y de las creencias, como muchos evangélicos. Hoy se caracteriza la fe evangélica por lo que yo llamo una especie de sincretismo. Usted habla con los hermanos, uno se alegra cuando llegan hermanos a la iglesia. No debe ser así. ¡Ay, qué bonito! Esa familia, son 3 familias las que se integraron a la iglesia, pero vienen amañadas, con un montón de doctrinas rarísimas de otro lado, y las quieren imponer en la iglesia. Y si es gente solvente y es cariñosa, el pastor no quiere deshacerse de esas 3 familias. Prefiere perder 2 o 3 de las que no dan mucha plata, que se vayan. Pero si esas van a ser mejor, me quedo con ellas. Pero el sincretismo es terrible. No tiene definiciones bíblicas correctas. Es una ensalada. Y las ensaladas son ricas, son sabrosas. Ir a McDonald's es muy bonito, pero eso es chatarra, eso no alimenta. Es mejor ir al mercado central y pedir un gallo pinto con un bistec encebollado. ¡Qué rico! Eso sí es mejor. Y más barato. Pero no se lo digan a la McDonald's, se lo dije yo. Pero así es. Ese sincretismo. ¿Cómo nos falta? Yo doy gracias a Dios por los retiros que tiene la Sociedad Bíblica aquí con los pastores, por el grupo de pastores que apoyan este ministerio. Y no debe de caer. Lo que empezó en el templo bíblico hace muchos años, qué lástima. Eran centros de estudio, pero después cambió de rumbo. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Ahora se habla del poder del evangelismo. ¿De dónde sale esa palabra, poder del evangelismo? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, el evangelio. Pero que el evangelismo per se sea poderoso, no. O como me dijo un hermano el otro día, vamos a orar por una persona que tiene un problema, porque la oración es poderosísima. Yo creía que el poderoso era Dios, que lo escuchaba. Es la oración. El ayuno es una cosa maravillosa, más que Dios. Son obras nuevas, las obras veladas, escondidas.
del sincretismo de la iglesia evangélica. Y podría decir muchas cosas más, pero ya les cansé mucho, ya les aburrí. Yo creo que hablé lo suficiente. Ahora me abro para preguntas. Las contesto si puedo. ¿De acuerdo? Marvin. Ah, sí, claro, mi gran colega, amigo. Un pastor muy precioso, muy bien formado. Es una honra de la Asociación de Iglesias Bíblicas. No hay en la IBC personas tan pensantes como él, tan bien educado. Yo lo aprecio y lo estimo mucho. Mucho, mucho, mucho. Y creo que es una esperanza para nuestra Asociación de Iglesias Bíblicas. Y no solo para la Asociación de Iglesias Bíblicas, sino hacia afuera también. Bueno, dicen que la gente no pregunta por dos razones. Una, porque no entendió nada. Sí, hermano. Hermano, ¿cómo en esa conciencia de la necesidad de reforma de nuestra iglesia actual, cómo interpretamos el mal empleo del término rebelde dentro de nuestras iglesias o subversivo Sí. ante las acciones injustificadas de la iglesia o de los pastores o de las juntas directivas y de esos pequeños loteros que se levantan y que terminan siendo escondidos? Anatemizados. ¿Qué hacer? No perder el norte, no perder el coraje, dialogar con respeto y con buenos fundamentos. No podemos hacer más que eso. Hay personas que ya están como mentalizadas a ser dictadoras de las iglesias y de las denominaciones. Han descubierto que es un buen negocio y que rinde muchos dividendos personales. Y en algunas iglesias hasta familiares, porque ya se hereda a los hijos como pastores y con los puestos mejores de la comunidad de fe. ¿Quién va a querer que le toquen esas cosas tan importantes? Es como ir al nido de las águilas, ¿verdad? ¿Quién se atreve? Es muy complicado, hermano. Y desgraciadamente esa gente tiene mucho poder. Ya tiene mucha gente con el cerebro lavado. Y usted llega y se estrella. ¿Se acuerdan cuando iba Sancho con Quijote en la noche? Y tropezaron con una pared. Y le dice Quijote a Sancho, con la iglesia es pegado, Sancho. Es una figura que pegar contra la iglesia católica en aquel tiempo, y hoy está uno perdido. Y también con las denominaciones se han hecho muy fuertes y tienen estructuras monolíticas de poder. Y entonces se atribuyen el poder de quitar y de poner. No me gusta, lo desaparecemos del mapa. Lo invisibilizamos, punto. Hay que luchar desde adentro, hermano, con mucha paciencia, con muy buena estrategia y con la palabra de Dios que es capaz de cambiar la vida de las personas. Si hay buen estudio bíblico, el Espíritu Santo lo usa para la gloria del Señor Jesucristo. Es lo único que le puedo yo decir. Sí, hermano. Yo era el que me había ido, que no me había ido. Habla un poquito del lugar de la Biblia dentro del proceso de difusión de la Reforma, porque fue muy importante en lo que los luteranos llamarían la catequización de Alemania, la traducción del Nuevo Testamento y la difusión de la Biblia. Claro, Lutero tuvo que trabajar con la Vulgata Latina. El idioma oficial de la Iglesia Católica es el latín, por siempre. Hubo un evento muy especial, pero muy especial, que no mencionamos, que favoreció a la Reforma protestante: la invención de la imprenta. Salían miles de ejemplares, corrían por toda Alemania y fuera de Alemania. Antes costaba mucho, ¿verdad?, escribir todo eso a mano. Sin embargo,
esos comentarios que tiene la biblioteca aquí, que regaló Don Wilton, ahí hay unos comentarios que creo que los regaló el doctor Cobo, sobre un comentario de Calvino al Antiguo Testamento y Nuevo. Lo escribió a mano y después fue pasado a la imprenta, a mano. Imagínense. Entonces la aparición de la imprenta fue un hito, porque si no se difunde esta palabra escrita, había ido muy lenta la marcha, pero gracias a Dios la imprenta en las manos de los cristianos es muy buena. Ese es el éxito de los testigos de Jehová. Ellos tienen una imprenta en los estados y no pagan un 5, tienen mano de obra gratuita, se turnan los testigos de Jehová ahí y van, y ellos aportan los materiales y los libros que difunden, porque yo lo averiguo todo con amigos que tengo, testigos de Jehová. Ellos ofrendan, los compran y los regalan, parecido a la iglesia evangélica, ¿verdad? Sí, es la historia, sí, señor. Pero la Biblia fue adelante siempre. Sin Biblia no hay reforma. No puede haber reforma. Puede ser reforma social o política u otra cosa, pero el camino que nos conduce a Cristo Jesús es la palabra de Dios. ¿Alguna otra pregunta? No todos a la vez, uno por uno. Las mujeres están muy calladas, siempre están calladitas. Yo no sé por qué, porque el apóstol Pablo enalteció tanto a la mujer, le dio un lugar tan importante. Jesús permitía que María y Marta se sentaran a sus pies y les hablaba de la palabra. Y a él le gustaba visitar esa casa. Jesús ama a las mujeres y las ha redimido, las ha liberado del yugo opresor del hombre que las menosprecia y que dice que no saben nada. Mentiras. Las mujeres son muy sabias, saben mucho, a veces más que uno. Miren, si yo tuviera que aceptar, por ejemplo, de nuevo, el trabajo de la sociedad bíblica, no podría hacerlo. Pero tenemos aquí una directora bien preparada para eso, bien capaz, muy capaz y muy entregada al Señor. Es una dama bien educada técnicamente. Ella sabe lo que hace, gracias a Dios por ella. Y para mí ella ha sido el motor, lo digo, lo he dicho en todas partes cuando se me pregunta, ella es el motor que ha movido a la sociedad por años, desde antes de que fuera directora. Ella fue el poder detrás de la dirección, porque lo hizo muy bien. Sí, es que honor al mérito. Por eso a mí me alegra mucho cuando las mujeres se agrupan y se unen para apoyar los ministerios de ella, porque ella sabe para dónde va y sabe hacerlo. Sí, ¿por qué están tan calladas mujeres si no preguntan? Sí. ¿No puedo hablar en nombre de todas las mujeres? Pues venga, claro. Pero voy a usar aquí el micrófono. Sí, por favor. Don José Antonio, le agradecemos mucho todo esto y ahí me imagino que van a haber algunas otras preguntas. Estamos distribuyéndoles un sanguchito y un cafecito a los hermanos para que podamos hacer tertulia. Tenemos todavía tiempo. Pero hay algo que quiero mencionar que aprendí hace poco. Realmente la reforma protestante no es un proceso, es un proceso que toma más o menos 100 años. Se puede decir que empieza más o menos con Juan II. Casi todos los personajes de esta reforma protestante fueron sacerdotes que se encontraron con Dios a través de su palabra, que empezaron a leer de una o de otra forma su palabra. Y Juan Hus fue uno de los primeros, casi 100 años antes de Lutero. Juan Hus, cuando lo estaban quemando en la hoguera, porque la Santa Inquisición decide quemarlo porque él estaba quejándose de que la iglesia se estaba desviando de su verdadero propósito,
él no estaba diciendo lo que decía Lutero. Él se estaba quejando de que la iglesia se había desviado de su verdadero propósito y lo condenan a la hoguera. Y cuando se estaba quemando, él dijo: ustedes están rostizando un pato. Pero de aquí va a salir un cisne que no van a poder quemar. Qué lindo. Y Lutero, en sus diálogos con el poder eclesiástico, decía: yo soy ese cisne, a mí no me van a quemar. Y él luchaba. Y lo otro interesante es la capacidad de este hombre. Aquí yo voy a contradecir a don José Antonio Morales, porque ahora que yo estaba ahí aprendiendo sobre esto en la Sociedad Bíblica Alemana, y estuve en el lugar donde Lutero hizo su trabajo, el historiador nos explicó que la diferencia de la traducción de él a otras traducciones que se habían hecho antes de algún elemento, esto es también por sacerdotes católicos, era que la traducción de Lutero fue del griego directamente, de Erasmo. Él no usó la Vulgata Latina, porque él estaba convencido de que el pueblo merecía que la palabra la recibiera en su propia lengua, en la lengua que la gente hablaba. Y ahí es donde es importante reflexionar y aprender de estas lecciones de la Reforma, ¿verdad? Porque a veces nosotros, por sentirnos muy bien, porque tenemos buenas predicaciones, no permitimos que la palabra le llegue a la gente en una forma que la puedan entender. La diferencia de la traducción del Lutero es que la traduce del griego directamente y el arameo, porque él era una persona muy estudiada, muy preparada, y leyéndola en griego y arameo es que él empieza a descubrir cosas que dice la Biblia y que la iglesia ya no está viviendo, y empezaba a decirlo en voz alta. Nosotros descubrimos cosas en la Biblia que nuestra iglesia ya no está viviendo y no nos atrevemos a decirlas en voz alta. Lutero se atrevió a decirlas en voz alta, y cuando se atrevió a decirlas en voz alta, lo escupularon, ¿verdad? Pero sí quería hacer esa observación. La Reforma Protestante realmente en alguna medida culmina con Lutero. O sea, se llega a concretar completamente con Lutero. Pero hubieron otros. Estaba John Knox, que es otro que también, todos estos otros tuvieron una característica: tradujeron a la lengua de ellos algunos pedazos de la Biblia, pero ninguno hizo la traducción completa del Nuevo Testamento. Y luego, el otro detalle es, este hombre, Dios le dio tanta sabiduría que tradujo el Nuevo Testamento en 12 meses, mientras estaba preso en el castillo de Wartburg. En 12 meses lo tradujo. Y el Antiguo Testamento tomó casi 12 años. Pero lo importante era el Nuevo Testamento. Lo otro que también es importante que reflexionemos y que le añado a esto, es que cuando uno ve esta historia, uno ve la mano de Dios en medio de ella. O sea, Dios estaba allí, porque junta a un artista como Kramer, quien ilustraba todo lo que Lutero le iba diciendo que aprendía en la Biblia, y además él era el dueño de la imprenta de Wittenberg. Y entonces él imprimía todo lo que Lutero decía y le enseñaba, y lo distribuía clandestinamente. Y lo otro es el otro hombre, que era Felipe Melanchthon, que realmente era un hombre tímido, callado, escondido, un profesor universitario, muy sabio, que se escondía, pero que le ayudaba a Lutero para
revisar todos sus escritos y se encargaba de distribuirlos silenciosamente. Así que Dios había creado todo eso. Yo no sé si Dios está creando en este momento un espacio para una nueva reforma protestante y todos deberíamos de luchar por eso, ¿verdad? Gracias. Yo pensé que usted iba a hablar de las mujeres, pero que yo no digo nada. Sí, voy a decir algo más de las mujeres. Una cosa interesantísima y se nota en todo el arte de esa época, sobre todo del arte hecho por Kramer, se lo compartí en todo el personal, no porque yo fuera mujer, sino por en todo lo que simboliza la Iglesia Católica nunca aparecía una mujer. Hay que recordar que en ese tiempo el evangelio, el cristianismo era una práctica solo para hombres. Las mujeres que se habían metido en conventos para hacerse monjas eran conocidos como prostíbulos. No eran exactamente conventos como nosotros lo creemos. Y se regaba esa bola, y cuando se hablaba de una monja se estaba hablando de que era una mujer prostituta, ¿verdad? Pero la reforma protestante dignifica a la mujer, y en todas las obras de arte aparece una mujer, y aparecen mujeres en todo momento, y aparecen los niños, que es algo muy importante. En todo lo que simboliza la Iglesia Católica eran solo hombres y adultos, pero todo lo que simboliza la Iglesia Protestante era la familia completa. El Evangelio era para todos, para niños, mujeres, hombres, y lo otro era que todo lo que simbolizaba la Iglesia Católica era un mundo seco, estéril, y todo lo que hacía en la Iglesia Evangélica era todos juntos trabajando para tener un mundo verde, hermoso, bien cuidado. Es muy, muy interesante, pero esos detalles que se pueden ver en esos artes de aquella época son cosas que nos dicen a nosotros dónde está aquello que nos dio la razón de ser para llamarnos protestantes. Gracias, qué bueno. Sí, hay muchas cosas más que decir, pero ya hay que respetar a las bancas y a las nalgas. Una nota más de la esposa de Lutero. Las mujeres siempre han estado, las buenas señoras que han hecho historia, muy detrás del hombre. El hombre sin el apoyo de la mujer no llega a ninguna parte. La humanidad no existiría si no fuera por la mujer. ¿Cómo se va a tener hijos si no hay mujeres? La mujer es muy importante. Por eso no creo en el matrimonio de homosexuales. Se acabaría la sociedad. Un momentito, hermana. Pero la mujer, la esposa de Martín Lutero, hay una anécdota muy linda. Como Lutero sufrió tanto, tenía muchas luchas económicas y de toda clase, un día su esposa lo vio tan afligido, y maquinó una cosa muy buena. Se vistió de luto y le pasó por delante varias veces, y Lutero de repente se quedó viendo a su amada Catalina y la llama y le dice: ven acá, ¿por qué estás vestida de luto? Y le dice: ay, Lutero, es que Dios se murió. ¿Cómo? Dios se murió, ¿sí? Y Lutero dijo: además de todos los problemas que tengo, mi esposa se volvió loca. Entonces la llamó y le dijo: explícame, dame las razones para creer que Dios se murió. Y él le empezó a dar argumentos teológicos y filosóficos de que Dios no muere. No, y la mujer dijo: no, Dios se murió. Bueno, dame una sola razón para creer que Dios está muerto. Y ella le dijo: la razón la tengo ante mí, eres tú. Si Dios es lo que tú dices que es,
¿Por qué estás tan achantado, tan triste y tan derrotado? Y dicen los biógrafos que Lutero la abrazó y la alzó y bailó con ella porque Lutero tenía un humor, era alegre, era músico, feliz de la vida. Le salvó la tanda a Lutero de muchas maneras. Gracias a Dios por las mujeres que apoyan al hombre cuando se siente derrotado, que oran con él, que lo aman, que lo cuidan. Era eso solamente. Yo creo que doy por concluido. Sí. Perdón, hermana, perdón. Perdón. Sí. Qué buena pregunta. Y amerita una respuesta muy larga que vale la pena. Personalmente, es mi opinión personal. Yo creo que el púlpito evangélico, con raras excepciones, pero hay excepciones, es un entretenimiento. Que no hay buena exposición profunda de la palabra. Y mientras eso no se dé, esperar un cambio al interior de la comunidad de fe es muy difícil. Lutero insistía que solo la palabra puede cambiar al hombre. Y solamente la palabra, y únicamente la palabra, que la palabra tiene autoridad y con el influjo del Espíritu Santo produce maravillas. Como le digo, hermana querida, es un tema bastante difícil y habría que explicarlo con más detalles, pero nosotros tenemos una gran preocupación, yo y otros. ¿Qué le servimos a la iglesia cuando llega? ¿Cuál es el plato que le damos? ¿Es un plato nutritivo o es algo para salir del apuro, con sus placebos, promesas que no están en la Biblia, que no existen, textos sacados fuera del texto y muchas cosas que no tienen ningún sentido? El animismo que hay en la iglesia evangélica es terrible. Espíritus por aquí, espíritus por allá, que salen por la ventana, que entran por la otra. Y no solo eso, pero hay un animismo muy fuerte en la iglesia evangélica, mucha superstición. Por ejemplo, le doy un caso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, ¿qué es todo? Uno se da cuenta que no es todo. ¿Por qué? Porque es un texto sacado del contexto. Pablo está hablando de su pobreza, que no tiene dinero, dándole gracias a la iglesia de Filipos, que se acordó de él y le mandaban una ofrenda de amor, y que él dice es una ofrenda de olor agradable a Dios. Yo todo lo puedo en Cristo y he aprendido a contentarme con lo que tengo. La gente de hoy no se contenta con lo que tiene. Quiere más y más y más y más y más. Entonces todo tiene su limitación. Hay que ver a qué se refería Pablo. Está hablando de él, de las pobrezas que tenía, que le faltaba. Pero él dice, yo he podido sobrevivir. El Señor me ha ayudado a salir adelante. Eso quiere decir con la palabra todo. Y así le podría dar otros ejemplos tan terribles. La magia de la oración mágica.
También la lectura mágica de la Biblia, que por leer la Biblia ya tengo poderes adquiridos. La Biblia es un libro como cualquier otro libro, es el mensaje lo que vale, iluminado por el Espíritu Santo. Y si hay recepción en la persona y se abre. Pero el púlpito sigue siendo la debilidad más grande de la iglesia evangélica. El mensaje es positivo, casi no se usa. Son textos y la persona los ilustra, que fui a Guatemala, que fui aquí, que fui allá, y allá me contaron. Eso está bien. Pero las experiencias no son transferibles. Pero esto sí. Entonces hay que predicar la palabra. El hermano Marvin tiene en su página en internet, cápsulas espirituales, muy buenas, cortitas, pero van al grano, lo hacen pensar, excelente. Ojalá que tuviéramos más de eso en nuestros internet. Don Juan Stam tiene una cantidad enorme de artículos muy buenos, excelentes. Bájenlos y léanlos. Son carnita de pavo, rica, nutren la vida de una persona. No coma mucho pan porque el pan engorda, no es bueno para la salud. Tortilla sí es muy bueno. No, es el que se lo come. Bueno, así. Y lo social, hermana. Una de las cosas que más le ofendió a Lutero fue la carta a Santiago, porque pensaba que se le estaba serruchando el piso. Insistió tanto en la justificación por la fe que creyó que Santiago era su adversario, y no. Yo creo que después él lo comprendió que así era, que la fe genuina, la gracia genuina, produce buenas obras. Y eso lo dice Efesios 2:8. Criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviéramos en ellas. Es inseparable la obra social. Que no sean parches, ¿verdad? Que sean métodos de transformación, no para mantener a la persona engañadita con una chupa-chupa, sino a ir al fondo para ayudarlo a cambiar. ¿Sí, hermano? No, te agrego un poquito. Sí. Recordemos que en la Edad Media el clérigo era el valioso, ¿verdad? Claro. Y las familias como la tuya y la mía, donde hay curas, era importantísimo porque se salvaba toda la familia, porque el clérigo era el valioso. En el momento en que Lutero detona la Reforma Protestante, el individuo en el cual mora la gracia de Dios es el valioso. Entonces ahí detona también el poder ver al ser humano integralmente y ver sus necesidades sociales, de relación y todo lo demás, de tal forma que también la misión integral de la iglesia, que es lo que nosotros empujamos, eso, que la gente mejore su condición de vida, es importantísima. De hecho, los países protestantes, la condición de vida es elevadísima, ¿verdad? Y es la influencia de la Reforma, precisamente, porque el ser humano fue visto ya como un individuo, no como el que servía a los clérigos, para ayudarle un poquito a esa parte social. Muchas gracias. Mucho cuidado con el individualismo. No, eso es otra cosa, ya vamos por otro lado. Porque la iglesia evangélica, hay que buscarlos. Acepte usted y crea y es salvo. Ya, entonces me voy para la casa y me descuido de la comunidad de fe. Ese no es el concepto del Nuevo Testamento. Según Lucas, el Señor añadía a la iglesia, añadía. Somos salvos personalmente, pero para entrar en la comunión de los santos. ¿Alguien más? A mí nadie me mortifica. Lo que me mortifica es no dar respuestas adecuadas. Pero por lo demás, bueno, entonces, muchas gracias, que Dios les bendiga.